En el programa de hoy, Papa Francisco señala que hay una gran urgencia de paternidad espiritual. Se da a conocer el lema del Jubileo 2025, Peregrinos de la Esperanza. Además, presentan libros sobre Fratelli Tutti y la mejor política. Hola amigos, gracias por acompañarnos en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Iniciamos contándoles que el Papa Francisco concedió una entrevista al Osservatore Romano en la cual reflexionó sobre la urgente necesidad de la paternidad espiritual que existe actualmente. El Papa Francisco concedió una entrevista al Observatorio Romano en la cual reconoció que en el actual momento histórico existe la urgencia de la paternidad y la maternidad espiritual, ya que este papel de acompañamiento no es una prerrogativa masculina o solo de los sacerdotes. En esta línea, el Santo Padre reconoció que hay muchas religiosas buenas, muchas consagradas, pero también muchos laicos que tienen una gran experiencia que pueden compartir con otras personas. Y añadió que en este sentido, la relación espiritual es una de esas relaciones que necesita redescubrirse con más fuerza en este momento histórico, sin confundirla nunca con otras vías de naturaleza psicológica o terapéutica. Asimismo, el Sumo Pontífice dijo en la entrevista que la paternidad espiritual es muy a menudo un don que nace sobre todo de la experiencia, ya que un padre espiritual puede compartir no tanto sus conocimientos teóricos, sino sobre todo su experiencia personal, y que solo así puede serle útil a un hijo. En este sentido, tras reconocer que así como la paternidad no es algo que se da por descontado, pues no se nace padre, sino que como mucho uno se convierte en ello, el Santo Padre señaló que del mismo modo ocurre a un sacerdote, quien no nace ya padre, sino que debe aprenderlo un poco cada vez, a partir sobre todo del hecho de reconocerse hijo de Dios, pero también hijo de la Iglesia. De este modo, el Santo Padre indicó que la vida espiritual no es diversa de la vida humana. Si un buen padre es tal porque ayuda al hijo a convertirse en sí mismo, haciendo posible su libertad y empujándole a las grandes decisiones, de igual modo un padre espiritual lo es cuando sustituye la conciencia de las personas que se confían a él, y añadió que eso sucede no cuando responde a las preguntas que estas personas se llevan en el corazón, no cuando domina la vida de los que le han sido confiados, sino cuando de manera discreta y al mismo tiempo firme es capaz de indicar el camino, de ofrecer claves de lecturas diversas y ayudar en el discernimiento. Finalmente, el Papa Francisco recordó que una de las características más hermosas del amor, y no solo de la paternidad, es la libertad. En otros ámbitos, hace poco se dio a conocer el lema del Jubileo 2025. Conozcamos los detalles. Recientemente, el Papa Francisco aprobó el lema del próximo Año Santo durante una audiencia con el presidente del Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización, Monseñor Rino Fisichella, quien en una entrevista comentó también el éxito de la exposición 100 pesebres en el Vaticano, finalizada el 9 de enero con un total de casi 200.000 visitantes. En palabras del prelado, la premura del Santo Padre es que el jubileo de 2025 se prepare de la mejor manera posible, y afirmó que el lema aprobado se puede resumir en Peregrinos de la Esperanza. Como toda frase, el significado de todo el camino del jubileo comienza con los términos elegidos para condensarlo. Términos que ponen de manifiesto un tema clave del pontificado del Papa Francisco. En ese sentido, Monseñor Fisichella comentó que una de las prioridades se refiere a la acogida de peregrinos y fieles. Y es que precisamente se espera que muchos peregrinos estén en Roma durante el Año Santo, con la esperanza de que en los próximos 2 años la emergencia sanitaria no afecte las actividades tal como sucede actualmente. En esta línea, Monseñor Fisichella confirmó que los contactos con el Ayuntamiento de Roma, la región de Lacio y el gobierno italiano están en curso para que todo se desarrolle con total seguridad y de acuerdo con la capacidad de acogida que la ciudad siempre ha garantizado. Cabe mencionar que el prelado comentó también con gran satisfacción los resultados obtenidos por la exposición 100 pesebres en el Vaticano, que tuvo lugar bajo la columnata de Bernini en la plaza de San Pedro. Según Monseñor Rino Fisichella, se trató de una gran obra de evangelización, lo que también fue confirmado por el número de admisiones certificadas, 190.416 en total.
una participación muy alta que confirma la atención de la gente a ese signo admirable, tal como lo llamó el Papa en su carta apostólica de 2019. Y en el siguiente informe conoceremos la situación actual de la Congregación para la Doctrina de la Fe en el Vaticano. ¿Está siendo el dicasterio sometido a una revisión general? Veamos. Hace poco el Papa Francisco nombró obispo de la diócesis de Reggio Emilia-Guastalla al arzobispo italiano Giacomo Morandi, quien se desempeñaba como secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe desde 2017. Al respecto, el traslado ha dado lugar a diversas especulaciones sobre los motivos que han llevado al obispo de Roma a tomar esta decisión. Sin embargo, de acuerdo a CNA, agencia en inglés del grupo ASI, más que una opción ideológica, la decisión del Papa Francisco debe enmarcarse en el contexto de un cambio generacional en la congregación de cara a la eventual finalización de la reforma de la curia. Según diversas especulaciones, el traslado de Monseñor Morandi se debió a su postura contra la aplicación restrictiva del motu proprio Traditionis Custodes, que anula la posibilidad de celebrar sin autorización previa del obispo la misa según el rito antiguo. Sin embargo, fuentes de la congregación niegan que Monseñor Giacomo Morandi se haya mostrado en ningún momento contrario a la línea del Papa Francisco. Al contrario, uno de sus colaboradores lo calificó de humilde, silencioso y doctrinalmente bien fundamentado. Es preciso señalar que también, de acuerdo a lo explicado por CNA, el Papa Francisco cambiará todos los nombres de la cúpula de la Congregación para la Doctrina de la Fe para llevar a cabo la reforma de este dicasterio. Por tanto, el nombramiento de Monseñor Giacomo Morandi como obispo de Reggio Emilia es solo el primero de una serie de movimientos. Ahora les contamos que el padre Pazzi Bronchalo de la diócesis española de Getafe explicó por qué Jesús no era un buscador de la verdad. Ante la polémica por una publicación de Cáritas Española, el padre Francisco Javier Pazzi Bronchalo de la diócesis española de Getafe explicó por qué Jesús no fue un buscador de la verdad. Y es que en un tuit publicado en el marco de la fiesta del bautismo del Señor por Cáritas Española, se dijo que Jesús se bautizó como un buscador más de la verdad y la justicia en su tiempo, sin protagonismos fuera del templo. Asimismo señala que Jesús es iglesia en salida, acoge el Espíritu de Dios que le reconoce hijo amado y comprende que ese amor es para compartirlo. El tuit de Cáritas Española recibió fuertes críticas. En esta línea es que el padre Bronchalo respondió a la publicación de Cáritas, indicando que es importante no proyectarnos nosotros sobre Jesús, sino dejar que Él nos hable a nosotros. Y explicó que proyectarse es dar sobre Él una explicación sesgada y personal de lo que a uno le parece que es. Además, precisó que las visiones proyectadas son erróneas porque nos presentan a un Jesús que encaja con una determinada ideología o visión del hombre contemporáneo y señaló que así a veces se presenta a Jesús como el primer marxista o como una especie de Gandhi o como un buscador de la verdad. Frente a ese contexto, el sacerdote español advirtió que estas visiones tienen en común que terminan por quitarle a Jesús la divinidad. Por ello, el padre Pazzi afirmó que Jesús no se presenta como un buscador de verdad, sino como la verdad, y que no nos presenta un camino más entre tantos a seguir, sino como el camino mismo. Cabe destacar que al finalizar su mensaje, el padre Bronchalo señaló que confía en que no hubo mala intención en la publicación de Cáritas Española y animó a que las correcciones sean siempre con caridad y verdad. Les contamos que el miércoles 12 de enero la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos, la Fundación Populorum Progressio y la Universidad Católica de Costa Rica presentó el libro Fratelli Tutti y la mejor política. Los políticos responden. Para contarnos los detalles sobre este tema está conectado con nosotros José Antonio Rosas, director general de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos. Hola José Antonio, bienvenido a WTN Noticias.
Hola Eddie, muchísimas gracias. Un gusto nuevamente verte. José Antonio, cuéntanos primero cómo empezó la idea de desarrollar un libro sobre la encíclica Fratelli Tutti. El libro surge como una respuesta en el mundo político a la interpelación tan fuerte y tan profunda que hizo el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti. Surge al seno de la red que tenemos de católicos con responsabilidades políticas, no solamente en América, sino también en Europa, cuando un grupo de ellos decide responderle al Papa, decide tomar como compromiso los desafíos que el Papa plantea en la Fratelli Tutti, y entonces nos reunimos el senador Lucas Fiorini de Argentina, un hombre de centro derecha, la diputada Ana Paula Siqueira, una diputada además dirigente del movimiento ambientalista y afroamericano del Brasil, nos reunimos con el ministro Jaime Belolio, ministro secretario general de Presidencia del gobierno actual de Chile, con el senador Gabriel Velasco, vocero del grupo del Partido del Centro Democrático en Colombia, con el ex vicepresidente del Ecuador, Alberto Dají, con Bernardo Batis, fundador de Morena y consejero de la Judicatura Federal de México. Nos reunimos con la exministra del Interior, Marisol Pérez Tello, exministra del Interior del Perú, y otros políticos más, por ejemplo, Consuelo Madrigal, exfiscal general de España, y juntos deciden ellos responderle al Papa a los desafíos que el Papa está planteando por una mejor y nueva política. Y coméntanos sobre el libro, cómo está estructurado, cuáles son los mensajes más importantes que se busca hacer llegar con él. El libro está estructurado en 4 capítulos. El primer capítulo contextualiza a la Fratelli Tutti como parte del magisterio de la Iglesia, como parte de la tradición de la Iglesia, en continuidad con el pensamiento social de sus predecesores. Después, el segundo capítulo, presentamos uno de los ejes de la Fratelli Tutti, que es el bien común, y frente a la idea del bien común que plantea el Papa, 4 políticos responden y tocan temas como la dignidad, la fraternidad universal, el bien común global, cómo construir un bien común, pero a nivel internacional. Después, el tercer capítulo, que es el segundo eje para nosotros de la Fratelli Tutti, es el tema del diálogo político, en la cual 4 políticos también responden frente al planteamiento del Papa, cómo hacer una conversión pastoral en la vida política, cómo anunciar una buena nueva en la vida política, cómo construir fraternidad y diálogo en la acción política, y además en medio del conflicto social. Y finalmente, el último capítulo plantea el tercer eje de la Fratelli Tutti, por lo menos el tercer tema que más interpeló a estos católicos que actúan en política, que son las periferias, y entonces ahí abordamos temas como una nueva ética del cuidado, la opción por los excluidos, la sostenibilidad y la justicia social. Y el último capítulo es un regalazo porque invitamos a un exministro de Economía chileno, un político socialista agnóstico, quien escribe cómo un agnóstico se siente interpelado por el llamado que hace el Papa Francisco, y él mismo en ese capítulo, en ese artículo, plantea cómo incluso un hombre que está, entre comillas, alejado de la fe, porque está en búsqueda de la fe, se siente interpelado, llamado y provocado por nuestro Papa. Finalmente, ¿cómo pueden hacer aquellas personas que quisieran obtener el libro? ¿Dónde lo pueden encontrar? Eddie, el libro fue elaborado gracias al apoyo de la Universidad Católica de Costa Rica, junto con nuestra Academia de Líderes Católicos, de tal manera que quienes quieran comprar el libro de forma impresa se pueden acercar a la universidad a través de su página de internet www.ucatólica.ac.cr o escribiendo al correo salpizar@ucatólica.ac.cr. Si quieren adquirir el libro de forma digital, simplemente a través de las redes sociales de la Academia de Líderes Católicos. José Antonio Rosas, director general de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos. Gracias por haber estado hoy con nosotros en EWTN Noticias. Gracias, Eddie. Un saludo y un abrazo a todo tu auditorio. Gracias, José Antonio. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, en España, quienes recen antiabortorios serían procesados de forma similar a maltratadores de mujeres. Además, sacerdote lanza miniserie en YouTube para conocer mejor la misa. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico.
Bienvenidos nuevamente al programa. Ahora les contamos que en España quienes recen antiabortorios serían lamentablemente procesados de forma similar a maltratadores de mujeres. Las personas pro vida que recen ante clínicas de aborto en España podrían ser procesadas de forma similar a los acusados de maltratar física o psicológicamente a mujeres. De acuerdo a lo difundido por el diario español El Debate, las últimas modificaciones al proyecto de reforma del Código Penal impulsado por el gobernante Partido Socialista Obrero Español para procesar a los pro vida que se encuentren pacíficamente congregados ante un abortorio, no será necesaria la denuncia de la persona agraviada ni de su representación legal. Esto los equipara con los casos de maltrato doméstico contra las mujeres. En este sentido, de acuerdo al texto actual del proyecto legislativo aceptado a trámite el 21 de septiembre de 2021 en el Congreso de los Diputados, los providas que recen o realicen manifestaciones pacíficas en los exteriores de un abortorio podrían ser castigados con la pena de prisión de 3 meses a 1 año o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días. De esta forma, tras su paso por la Comisión de Justicia, el proyecto legislativo podría ser llevado al Pleno en febrero de este año. En otras informaciones, el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano aseguró que la Iglesia en este país necesita más que nunca la unidad de los cristianos. El secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Ramón Castro Castro, alentó a los católicos a participar en la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos del 18 al 25 de enero, porque según dijo, más que nunca se necesita de esta unidad. En un video mensaje difundido por el episcopado, Monseñor Castro Castro, también obispo de Cuernavaca, aseguró que esta semana de oración es un acontecimiento universal que puede traer muchísimo fruto, por lo que la Iglesia Católica lo celebra cada año. De acuerdo a lo destacado por el prelado, la Comisión para el Diálogo Interreligioso y también la Conferencia Episcopal ha preparado una semana particularmente importante con 8 celebraciones eucarísticas presididas por señores obispos. De esta manera, Monseñor Ramón Castro Castro aseguró que más que nunca se necesita de la unidad de los cristianos, más que nunca se necesita fortalecer esta realidad y por tanto su oración es fundamental. Cabe destacar que la programación de las misas y conferencias se puede conocer a través de la página de Facebook de la Comisión Episcopal de Diálogo Interreligioso y Comunión. En otras noticias, la diócesis de Catamarca en Argentina celebró el cierre del año jubilar en honor a Fray Mamerto Esquiú, quien fue beatificado el año pasado. Hace unos días, en el aniversario número 136 del fallecimiento del beato argentino Fray Mamerto Esquiú, la diócesis de Catamarca cerró el año jubilar en su honor, tiempo en el que los fieles pudieron conocer sobre su valiosa figura, su legado y su humilde y coherente apostolado. Es preciso recordar que el tiempo jubilar, que comenzó el 10 de enero de 2021, tuvo por lema Fray Mamerto, pastor y peregrino, testimonio de unidad. De esta manera, con el objetivo de reflexionar y difundir la valiosa figura y fecundo legado del franciscano, se realizaron congresos académicos y de comunicación, con material audiovisual para medios, charlas, publicación de libros biográficos y se celebró la beatificación el 4 de septiembre de 2021. Asimismo, para conmemorar ese tiempo de gracia, la comunidad diocesana realizó entre el 8 y 10 de enero de este año adoraciones al Santísimo Sacramento, rezos del Santo Rosario, procesiones y misas. Asimismo, durante la misa de clausura, el obispo de Catamarca, Monseñor Luis Urbán, afirmó que Mamerto Esquiú es propuesto como modelo de vida, no solo para los catamarqueños, sino para todos los argentinos, porque puso en el centro a Jesucristo. En ese sentido, el prelado dijo que si hay algo que debemos aprender de Mamerto es su coherencia, ya que obró en la política, pero no se dejó ensuciar por ella,
Incluso se fue desencantado. Se sacrificó mucho porque él estaba en la verdad de Jesús y no podía permitir que intereses mezquinos vayan por encima del bien común. Además, las misas y procesiones contaron con la participación de vicarios diocesanos, sacerdotes, los frailes menores de Catamarca, autoridades civiles y peregrinos. Siguiendo con más noticias, les comentamos que el padre Juan José Paniagua, capellán del Movimiento de Vida Cristiana en Costa Rica, lanzó en YouTube la miniserie titulada La Misa Explicada. Él está conectado con nosotros vía Zoom para comentarnos todos los detalles al respecto. Padre Juan José, bienvenido a WTN Noticias. Es un gusto tenerlo con nosotros en el programa. Hola Eddie, ¿cómo estás? Hola a todos mis amigos de WTN. Me da muchísima alegría que me hayan invitado y poder compartir esta experiencia tan bonita que he tenido también grabando esta serie, por compartirla con todos ustedes. Padre, ¿cómo nace la idea de desarrollar esta miniserie por YouTube sobre la misa explicada y cuál es su objetivo? Bueno, mira, la iniciativa surge del deseo que tengo de poder compartir lo hermoso que es participar bien de la misa. Cuando alguien participa bien de la misa, uno se da cuenta que es algo maravilloso. Hay muchas cosas hermosísimas, uno crece, uno se encuentra con Dios, uno sale renovado. Y a veces me toca escuchar la experiencia de mucha gente que va a la misa, pero en vez de salir así, algunos pueden salir hasta un poco frustrados, ¿no? Y el asunto no es que no haya belleza o hermosura o grandeza o bien en la misa. La hay, pero en sobreabundancia. El asunto es que muchas veces no sabemos apreciarla porque no la entendemos. Creo que hay algo que ocurre y es que uno puede haber ido a misa toda una vida, ¿no? Pero no por mucho ir significa que vas a entender lo que ahí sucede. Necesitas que en un momento alguien te lo explique. Y cuando uno empieza a entender las cosas, uno empieza a darse cuenta que tiene una maravilla frente a sus ojos, ¿no? Y uno la puede aprovechar, la puede vivir, la puede apreciar mucho más. Y el intento de esta miniserie, lo que he querido hacer, es justamente poder explicar de manera sencilla las distintas partes de la misa, relacionándolas, cada parte de la misa, con alguna experiencia de nuestra vida cotidiana y también relacionándolas con pasajes de la Escritura, porque al final la misa tiene un fundamento bíblico que es impresionante. Entonces, ¿de dónde sale todo esto que celebramos? ¿Es simplemente algo que nosotros nos inventamos o es algo que Dios ya a lo largo de los siglos nos fue poniendo en el camino y que simplemente en la Eucaristía nosotros hemos podido tomar toda esta riqueza de nuestra fe y es lo que justamente celebramos cada vez que nos reunimos en la Eucaristía? Entonces, he querido, bueno, poder contar y compartir esta experiencia que estoy segurísimo que va a poder ayudarnos a todos a acercarnos con mucho mayor amor a la Eucaristía. En este contexto, padre, ¿qué consejos le daría a los jóvenes que a veces no van a misa porque les parece aburrido y no la entienden? Mira, hoy en día hay algo que considero que es valioso, que se han hecho muchas cosas para entretenernos. Y está bien, el entretenimiento creo que es un valor importante, creo que todos necesitamos entretenernos. Y hoy las ofertas de cosas que nos entretienen es inmensa, ¿no? Hay espectáculos, shows, programas, mil cosas que nos entretienen, y yo creo que está bien y creo que también lo necesitamos. Sin embargo, creo que puede haber un problema cuando se piensa que ahora todo para ser bueno necesariamente tiene que ser entretenido, y yo creo que eso también sería el otro extremo, ¿no? Yo lo que le diría a los jóvenes es, ¿sabes? Si tú eres capaz, si poco a poco empiezas a descubrir el valor que hay en la misa, la experiencia de encuentro con Jesús que puedes tener en ella, cómo Jesús ha preparado la Eucaristía durante tanto tiempo para poder encontrarse contigo y quedarse cerca de ti, yo te aseguro que tu experiencia en la misa va a ser distinta. No necesariamente va a ser el entretenimiento el que sea aburrido va a quedar en un segundo plano, sino que lo que va a desear tu corazón es encontrarse con Dios y poder salir distinto cada vez que te encuentras con Él en la Eucaristía. ¿Y qué mensaje le podría dar a las personas que a causa de la pandemia han dejado de ir a misa presencial o incluso aún no quieren recibir la comunión por temor? Bueno, yo le diría a esas personas que si bien estamos en una situación complicada, que nos ha quitado muchas cosas importantes de la vida por precaución y con justa razón, ¿no? Y tenemos que ser responsables en el cuidado de nuestra salud, creo que también es importante ver que también esta situación no nos vaya a quitar los tesoros más grandes de nuestra vida. Yo hace un año y medio, más de un año y medio, estoy celebrando ya misas presenciales en Costa Rica
con toda una serie de medidas de precaución. Yo veo, más bien, nunca he tenido la noticia ni siquiera de un solo contagio. Y más bien, todo el bien espiritual de las personas, que a pesar de la dificultad, ¿no?, sacan su tiempo para encontrarse con Jesús en la Eucaristía, es de un bien espiritual inmenso. Creo que es cuestión de ir buscando cómo hago para que las circunstancias difíciles no me terminen quitando mis valores espirituales más importantes y yo poder salir al paso de la situación de este tipo de circunstancias. Creo que sí se puede. Quisiera animarlos a todos a que hagan el intento porque de verdad lo que Cristo nos da en la Eucaristía es demasiado valioso para perderlo o para dejar de recibirlo por tanto tiempo. Padre Juan José Paniagua, capellán del Movimiento de Vida Cristiana en Costa Rica, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Bueno, les agradezco a todos, muchísimas gracias. Los invito a que vean la miniserie, son 23 capítulos cortos, las pueden encontrar en mi canal de YouTube, Juan J. Paniagua, o también en mi cuenta de Instagram, Juan J. Paniagua. Ahí van a estar, cada episodio dura solamente 3 minutos y estoy seguro que va a poder darnos luces para poder vivir de manera más intensa y más comprometida el sacramento de la Eucaristía. Gracias a todos y que Dios los bendiga. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por habernos acompañado. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes tenemos cita por Radio Católica Mundial a las 12 del mediodía hora de Miami con su programa Más que Noticias. Hasta entonces.